Buenas tardes a todos los seguidores del canal. Vamos a hacer un video que entiendo no excederá los 10 minutos, planteando algunas ideas, sobre todo las novedades que propone el proyecto de reglamento CIRSOC 101 del 2022, acciones que están en esta etapa en discusión pública. Finalmente, cuando finalice la misma, veremos qué adecuaciones tiene sobre la presentación actual. Esta es la etapa del 101 que reglamenta las cargas permanentes y sobrecargas mínimas de diseño para edificios y otras estructuras. Julio de 2022. Este reglamento menciona orienta sobre cómo definir las cargas derivadas de peso propio. Sobre el tema no hay un cambio importante respecto del 101-2005. Sobre cargas de uso haremos unos comentarios sobre algunos cambios. Y cargas climáticas solo trata las cargas derivadas de la lluvia en techos de escasa pendiente. Respecto de otras cargas climáticas como la nieve, el hielo y el viento, son tratados en reglamentos aparte. El viento en el 102 y la nieve y el hielo en el 104, como muchos de ustedes ya deben conocer. El artículo 1 nos da el campo de validez. Entonces dice: en el presente reglamento se definen los términos más usados relacionados con las cargas permanentes y sobrecargas de diseño y se indican los valores mínimos, no los máximos sino los mínimos, a tener en cuenta en el cálculo de edificios y otras estructuras. Los valores indicados en este reglamento son valores nominales. Las cargas nominales dadas en los capítulos mencionados 3, 4 y 5 serán utilizadas como tales en las combinaciones para los estados límites últimos y los estados límites del servicio. Yo no les voy a plantear nada sobre las combinaciones de carga porque, como este es un reglamento que está sujeto a discusión pública, las combinaciones que plantea actualmente, por ejemplo, la acción del viento omega tiene un coeficiente de mayoración de ponderación de 1. Y eso no es admisible para el 102-2005. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mismo está planteado como acciones a nivel de cargas de servicio. Está planteado con el factor 1 de mayoración porque en la actualización de los códigos en Estados Unidos se han planteado para la acción del viento periodos de recurrencia sustancialmente mayores y consecuentemente las cargas que se obtienen derivadas de la acción del viento a igual circunstancia son sensiblemente más importantes y se consideran valores últimos. Por eso el valor de omega 1. O sea, las combinaciones de carga que plantea este proyecto de reglamento no son compatibles con el uso del reglamento de viento actual 102-2005 ni con el ex reglamento 102 del año 82. En la actualidad, si utilizamos la acción del viento del 102-2005, el coeficiente de mayoración de acciones de viento debería ser 1,6. Establece una categorización en función del riesgo de la obra, mencionando que los edificios y otras estructuras se deben clasificar en función del riesgo para la vida, la salud y el bienestar humano, asociados con su daño o falla en función de la naturaleza de la ocupación y uso, de acuerdo con una tabla, la tabla 151, a los fines de aplicar previsiones para las acciones debidas al viento, nieve, hielo y sismo. Entonces, esa tabla es la que vemos acá. Categoría de riesgo, tipo 1, 2, 3 y 4. Factor de importancia para la nieve, factor de importancia para el hielo, factor de importancia para el viento y factor de importancia para la acción sísmica. En cuanto a las categorías, categoría de riesgo 1 la llaman a edificios y estructuras que tienen poca ocupación del público, un riesgo muy bajo para la gente, que típicamente están sin
personal permanente, como graneros, galpones, depósitos, tinglados, estructuras que protegen áreas de almacenamiento, controles de acceso o estructuras similares pequeñas. Categorías de riesgo 2 son la mayoría de las estructuras, edificios residenciales, comerciales, industriales, que no se clasifican específicamente en ninguna otra categoría superior. Categoría de riesgo 3 ya incluiría edificios con un compromiso importante para la vida, estructuras que albergan un gran número de personas en un solo lugar, teatros, a modo de ejemplo, teatros, salas de conferencias, edificios con personas con movilidad limitada o con capacidad limitada para escapar a un refugio seguro, incluidas escuelas primarias, prisiones, pequeñas instalaciones sanitarias, geriátricos, etc. Categorías de riesgo 4 son las de más elevado riesgo, tradicionalmente incluyen estructuras cuya falla inhibiría la posibilidad de brindar servicios esenciales a la comunidad frente a una situación de emergencia. Hospitales, estaciones de policía, estaciones de bomberos, centros de comunicación, centros de evacuación o usos similares, ¿sí? Y también se pueden incluir dentro de la categoría de riesgo 4 a estructuras auxiliares que sean necesarias para el funcionamiento de estas, ¿sí? Durante la emergencia. Respecto de los cambios más importantes en el tema sobrecargas mínimas para cubiertas, existía una discusión o un debate respecto de que las que establecía el 101/2005 en términos generales era la que podemos ver acá. El factor LR de sobrecargas era 0,96 multiplicado por dos coeficientes, R1 y R2, donde el valor del LR finalmente surgiría entre un mínimo de 58 kilos por metro cuadrado y 96 kilos por metro cuadrado. Entonces, estas sobrecargas de mantenimiento son razonables para, por ejemplo, una losa, ¿sí?, u otro tipo de construcción más pesada, pero no lo son para una cubierta liviana constituida por correas de chapa doblada y chapa de cerramiento, donde cómo definimos o cómo define el reglamento qué es una cubierta pesada y qué es una cubierta liviana. Considera cubiertas pesadas aquellas que tengan un peso total, el paquete estructural, mayor que 50 kilos por metro cuadrado. Y cubiertas livianas aquellas que tengan un valor total igual o menor que el anterior. Entonces, para las sobrecargas de mantenimiento de cubiertas pesadas, vale la expresión que ya conocemos del 101/2005. No vale la pena que lo aclare acá, tienen el video con ejemplos de aplicación en el canal, ¿sí?, en la parte correspondiente a acciones. La novedad surge de sobrecargas de mantenimiento para cubiertas livianas, una propuesta del ingeniero Troglia, que permite salvar el inconveniente de que se generaban sobrecargas realmente muy elevadas que conllevaban a diseños poco económicos, y esas sobrecargas eran poco realistas para estas cubiertas livianas, de mantenimiento estoy hablando. Entonces la nueva expresión para cubiertas livianas es LR 0,45 por R1 por R2, y ahora los mínimos, el piso es 20 kilos por metro cuadrado y el techo es 76 kilos por metro cuadrado. Entonces, los coeficientes R1 y R2 se obtienen de forma semejante en función del área tributaria y de la pendiente, tal cual en la anterior, pero el resultado final es que ahora, en el caso de cubiertas livianas, la sobrecarga de aplicar en las combinaciones actuales arrojan valores que son razonables y compatibles con ese tipo de cubiertas y su uso. Entonces acá está en los comentarios el fundamento de este cambio, ¿sí? Ya estaba siendo muy discutido estos valores y muchas veces cuando algo que indica un código, un reglamento, es considerado inadecuado, termina ignorándoselo y no aplicándoselo, lo cual no es correcto, naturalmente. Y eso es lo que estaba pasando, o detectó la Comisión del CIRSO que estaba pasando en muchas obras, ¿sí? O bien haciendo mezcla de reglamentos viejos con nuevos.
Entonces, sobre esa base se propone este cambio. Esta es una tabla resumen que está en los comentarios del reglamento. En función de la pendiente o el ángulo de la cubierta, el área tributaria en metros cuadrados, ¿sí? Mayor que 20 metros cuadrados, menor que 20 metros cuadrados o mayor que 60, y los coeficientes que arroja finalmente, los valores, perdón, que arroja la sobrecarga de uso. Fíjense que ahora estamos, por ejemplo, para correas AT menor que 20 metros cuadrados, en una sobrecarga máxima de aplicación para una situación muy favorable de 27 kilos por metro cuadrado y una máxima de 76. ¿Sí? Por ejemplo, para pendientes del 10%, la sobrecarga sería 43 kilos por metro cuadrado. Aparece también un concepto que no estaba planteado anteriormente, que es el de integridad estructural general. Sobre este tema hemos hablado, hay un listado de videos, o cuando agrupo los videos, hay inclusive una cartilla que dice colapsos, y se habla en varios videos de este concepto, ¿no? Entonces, se presenta por primera vez en forma explícita algunos criterios muy básicos, muy simples, orientativos de cómo proporcionar integridad estructural, ¿sí?, a los diferentes elementos a lo largo de su vida útil. Entonces, define el colapso progresivo como la propagación de una falla local inicial en un elemento a otro, que eventualmente origina el colapso de una estructura completa o de una parte desproporcionadamente grande de la misma, y menciona que algunos autores definen la resistencia al colapso progresivo como la capacidad que tiene una estructura de acomodarse, es decir, adecuarse, con solo fallas locales, va a haber fallas pero serán locales, a la remoción teórica de cualquier elemento estructural individual que lo constituye. Esto puede deberse, por ejemplo, a la falla de una columna, ¿sí?, producto de una falla estructural, de una deficiencia de la fundación, de una explosión, de un choque de un vehículo o de un atentado, ¿sí?, a modo de ejemplo. Acá vemos un colapso de una zona importante de una estructura por una sobrecarga de nieve. Este es un edificio en Estados Unidos gubernamental que se diseñó en los años 70, se menciona mucho como un ejemplo típico de una estructura inadecuadamente pensada para tener redundancia estructural y resistir una falla por un colapso progresivo, sobre el cual se atentó con un coche bomba y tenía una particularidad que tenía grandes columnas en el frente y tenía una viga de transferencia en el tercer nivel sobre el cual apoyaban columnas superiores sobre la misma. Cuando este vehículo explota, destruye 3 columnas interiores, ¿sí?, que generan un daño importante, pero sobre todo falla la viga de transferencia del tercer nivel y todos los niveles superiores colapsan en forma progresiva, en forma descontrolada. Acá vemos las 3 columnas que carecieron de capacidad portante luego de la explosión y la zona empunteada de la viga de transferencia, que está en naranja, ¿sí?, que desapareció producto de la explosión, y a la derecha pueden ver lo que se produjo. Se tradujo en un colapso progresivo, el cual a partir de la falla de esas 3 columnas falló parte de la viga de transferencia y luego todo el frente del edificio, ¿sí? Es una estructura con escasa ductilidad, sin posibilidades de trayectoria de cargas alternas para redistribuir las cargas sobre los elementos que fallaron, ¿sí?, el 24, el 20 y el 16. La experiencia demostró que el principio de adoptar precauciones en el diseño para limitar los efectos de un colapso local es algo realista y puede satisfacerse desde el punto de vista económico. Hay diferentes enfoques y alternativas de diseño.
diseño directo dentro del método de trayectoria de carga alternativa, por ejemplo. Diseño indirecto, que plantea en forma muy simplificada, por ejemplo, algunas ideas, el CIRSOC 201-2005 sobre la base del código ASI 318-2005, que es la consideración implícita de la resistencia al colapso progresivo durante el proceso de diseño mediante la determinación de niveles mínimos de resistencia, continuidad y ductilidad. Acá vemos, por ejemplo, la falla de una columna de un determinado nivel, la superficie de influencia en oscuro que es afectada, todas esas cargas, toda esa zona es afectada por la falla de esa columna, y se produce esquemas de transferencia de carga alternativas, eventualmente, si lo hemos diseñado así, para que se sobrecarguen severamente las columnas aledañas, si existen, y los elementos tipo viga o losa empiecen a trabajar como membrana, en acción de membrana, pudiendo transferir bajo grandes deformaciones las cargas a elementos colindantes. No va a evitar que posteriormente haya que demoler toda esa zona, pero sí evita lo que vimos en la foto anterior. Por ejemplo, la caída de esos elementos sobre los inferiores y el colapso de la totalidad de un gran sector de la estructura, o, como vimos en el edificio de Miami, la totalidad de todo el colapso de toda la estructura, ¿sí? Un ejemplo, falla acá una columna central, este es el esquema típico de armado, ¿sí? Diseñado para cargas gravitatorias, y este armado es totalmente inadecuado para una falla de una columna, o un asentamiento excesivo de esa columna, con lo cual se descarga totalmente, y pasa de tener la viga de momentos negativos sobre el apoyo a tener grandes momentos positivos, ¿sí? La tracción está abajo y con valores sustancialmente mayores a la de los tramos. Entonces, se requieren estribos de corte cerrados, con ganchos a 135 grados, densificados en las zonas de nudos, y una cantidad mínima de armadura inferior continua en vigas, ¿sí? Para lograr un mínimo de redundancia estructural. Y por supuesto, columnas cercanas que puedan tomar esa sobrecarga al descargarse la columna que ha fallado. Estos son los requisitos que plantea de mínima el código ASI 318-2005, pero fíjense que, tomando el dibujo de arriba, plantea un mínimo de continuidad de empalme de armaduras inferiores sobre el apoyo, ¿sí? Pero, con todo respeto, empalmar las armaduras en la zona de la columna frente a una falla de la columna, esto es una opinión personal nada más, no parece ser la solución más adecuada, ¿sí? Porque ahí es donde ante una falla de esa columna se van a generar los máximos momentos y de signo positivo. Entonces, son solo sugerencias, ojo, no lo dice el reglamento, es una sugerencia y es algo personal que puede no ser compartido. Me parece más razonable desfasar los empalmes, darle continuidad a la armadura inferior, pero desfasar los empalmes y no ubicarlos en la zona de columnas, porque esta falla no es una falla que nosotros prevamos en la etapa de diseño. Hipotéticamente cualquiera de las columnas pueden ser la que falle. Entonces, no es deseable tener un empalme en la zona inferior, en la zona de unión de la viga con la columna, ¿sí? Esto es simplemente una sugerencia. Acá terminamos con el video. Gracias por su atención. Nos veremos en el próximo.